Normalmente necesitamos una información que venga de haitianos y de haitianos que no sean renegados de su condición de haitiano, al contrario, que sean haitianos que hayan servido a su país y que conozcan el problema haitiano y que nos puedan ayudar a quitar muchísimas telarañas que nos hemos encargado de tejer delante de nuestros ojos. El ex embajador dominicano Paul Arcelin estuvo de servicio aquí casi 2 años, 1 año y pico, en los años 90. Nosotros tenemos unos temas específicos para que él nos ayude a comprender algunos temas y quisiéramos pedirle que nos diga, embajador, quiero advertir algo, para un ex embajador le es difícil deshacerse de su condición de diplomático y muchas veces no es muy claro en sus respuestas porque todavía piensa como diplomático y los diplomáticos no tratan de crear conflictos, sino de resolver problemas por vía diplomática. Y esa es justamente la primera pregunta. Embajador, ¿puede Haití salir no de su situación de siempre, sino de su actual situación en que más o menos ustedes se entendían con gobiernos electos, gobiernos dictatoriales, clase poderosa económica y muchos pobres? Esa era la situación del país más pobre de América. Sin embargo, se puede salir de esa situación Haití solo con los recursos que tiene en este momento. Haití con una intervención parecida a la de Estados Unidos y las Naciones Unidas o con una situación un tanto extraña de que como Estados Unidos dijo, ahí tienen vehículos y ahí tienen equipos, defiéndanse ustedes, que entonces Haití diga, bueno, nosotros tenemos que defendernos, buscamos a los chinos. En otras palabras, con China, con Estados Unidos hay una intervención, o Haití solo con los recursos de una división en el que hoy día quien autoriza vender el combustible no es el gobierno regular, sino los secuestradores. Embajador, gracias y adelante. Yo le doy las gracias por esta invitación. A usted. Para hablar de Haití, que hoy día vive una situación caótica, la razón por la cual vamos a citar el ex subsecretario de los Estados Unidos, el embajador Foote, que ha dimitido y ha dicho que Haití está viviendo esta situación desde casi un ciclo por la culpa de nosotros, porque hemos puesto presidente, primer ministro, jefe de policía. Haití está en esta situación caótica, dice el embajador Foote, que ha dimitido, que somos los culpables de esta situación. Peor, el representante de las Naciones Unidas, la señora Lalim, ha creado ella misma la unificación de las bandas supuestamente para controlarlas mejor. Es esta unificación de las bandas que ha hecho de estas bandas una fuerza que está matando
violando niños, entrando en iglesias, matando padres católicos, matando pastores. Es esta situación que mi país está viviendo. Y el sindicato de los embajadores del mundo occidental ha apoyado durante estos últimos años el señor Moïse, que fue asesinado por su propia gente. Es este sindicato de embajadores que uno no ha visto en ningún país del mundo, que ha apoyado este presidente que ha destruido todas las instituciones de mi país y que, como ha dicho la ex gobernadora de Canadá, al destruir todas las instituciones, Jovenel Moïse ha buscado su muerte, porque, como hemos visto, ha destruido también la policía, porque muchos policías son miembros hoy de las bandas. La culpable es Jovenel Moïse, el señor Martelly, que el ex-presidente Clinton y la señora Clinton, secretario de los Estados Unidos, ex-secretario de Estado de los Estados Unidos, ha venido en Puerto Príncipe y ha impuesto el señor Martelly como presidente de la República. Este hombre que se desnudaba y que él mismo se llamaba bandido legal. Y este mismo hombre en Miami que robaba drogas, que robaba dinero para comprar drogas, es este hombre que la secretaria de Estados Unidos ha venido y ha entrado en Haití y ha impuesto como presidente de la República, y después él ha impuesto a Jovenel Moïse. Embajador, nosotros tenemos experiencia en líderes haitianos que hemos tenido en el programa y tenemos un hábito, porque vivimos los años 90, cuando en nuestro programa un líder vino aquí a la revista y anunció que del programa salía para Haití. Cuando llegó a la puerta de Jimaní, fue apresado y desapareció en Haití. Yo quiero, ya tenemos más o menos una idea y vamos a hablar más en español, que usted lo hace muy bien, sobre el tema haitiano, pero yo quiero pedirle un favor. Las redes hacen que la revista se vea en su país y nosotros tenemos, sean residentes o sean de paso, más de 1,5 millones de nacionales paisanos suyos aquí en República Dominicana. Usted conoce nuestro pueblo y sabe que hay dos sentimientos. Hay un sentimiento de solidaridad en el día a día, como el que usted y yo tenemos, como el que tiene que darle trabajo a un obrero haitiano, porque se necesitan mutuamente, uno para vivir y el otro para que le sirva. Nosotros queremos que usted se tome 5 minutos y le haga una exhortación en su idioma a los dominicanos, a los haitianos que viven en el territorio nacional y a los haitianos que nos ocupan, que no están participando ni en el gobierno, ni son secuestradores, y que están prácticamente a la expectativa de lo que puede pasar.
¿Cuál debe de ser la conducta de un haitiano en este momento en que tenemos tanta incertidumbre? Hágalo en su idioma a los que vivimos aquí y a los que viven en Haití. Et n'a pas ça qui a passé dans le pays nous que nous aimons en pile, depuis près de 2 ans, des bandits occupés, gouvernement pays noir, c'est voler, avec une élite qui représentait à peine 5% de population noire, qui toujours a imposé vagabond, voyou comme chef pays d'Haïti. Nous tout avons souffert. Je dis, bien de fois, nous pas quand même sorti dans la rue parce que nous tous peur. Donc c'est pour nous mettre ensemble, pour nous, si nous avons sorti pays Jean-Jacques Dessalines, ça, pays Toussaint Louverture, pour nous, si nous avons sorti dans la situation que nous vivons là. Et je dis, gagné 3 groupes qui présentaient une pseudo-solution pour nous sortir dans la crise. Si vous avez mettre tête ensemble pour former un conseil d'État où chaque groupe a un représentant pour la formation d'un nouveau gouvernement pour nous sortir dans la crise. Mais en même temps, nous avons que l'armée d'Haïti joue un rôle, le rôle le plus important, puisque pays l'armée d'Haïti doit même arrêter le président de la République là, parce que il a détruit l'armée d'Haïti. C'est pour cette raison que nous vivons une situation chaotique nous vivons là. Nous croyons qu'avec un gouvernement que nous avons les conseils d'État, ou que toute force ta gagné représentants la donne, et c'est pour nous gagner un groupe normalement qui t'a appuyer nouveau gouvernement. Et qui est-ce qui a appuyé lui? C'est l'armée d'Haïti que les États-Unis d'Amérique pas voulu qu'elle reprenne force. Et je crois que si nous avons créé une armée de près de 20 000 hommes, parce que c'est Haïti seulement qui n'a pas l'armée. À travers le monde entier, tout le monde a une armée. Et avant de une armée, l'armée d'Haïti, qui t'a surveillé tout le village avec chef section, Jodia, pas de l'armée d'Haïti. Une armée d'à peine 500 personnes, 1000 personnes. Et facilement, moi je crois que nous avons une armée de 18, 15 000, 20 000 hommes pour appuyer le nouveau gouvernement qui pourra le créer et défendre le territoire de notre pays. Y ya para nosotros, podríamos resumir de alguna manera en qué consistió el mensaje que usted le manda a su mensaje. ¿De qué se trata? ¿Qué usted le dice a su... ¿Qué le dijo a su pueblo? He dicho, debemos ponernos juntos para tratar de salir de esta situación, que los Estados Unidos no quieren que Haití tenga un ejército. Es el solo país en el mundo que no tiene ejército. Cuando teníamos un ejército en todos los barrios, las ciudades, a pesar de que era un pequeño ejército, el Estado Mayor sabía exactamente lo que pasaba en las pequeñas ciudades, y hoy día el mundo occidental no quiere que Haití tenga un ejército, así el gobierno no puede llegar a controlar el territorio haitiano. Y he dicho muchas veces que el presidente Balaguer, que tenía la costumbre de encontrar, gracias al general Domlop, que era su
médico y su consejo especial. Yo veía al presidente Balaguer un día, lo he visto, él me ha dicho, usted sabe que su país es más rico que África del Sur, porque Haití tiene minas y minas. Y efectivamente sabemos que Haití que tiene 4 veces más oro que la República Dominicana, y Balaguer, el presidente Balaguer me decía, ¿por qué no podemos ponernos juntos para explotar nuestras riquezas? Puede ser que eso de que el país más pobre de América resulte, con los precios del oro y la cantidad de oro que hay en Haití, que resulte ser hoy día el país más rico de América. Sin embargo, embajador, nosotros que vamos a hablar de los recursos mineros de Haití, quisiéramos que usted nos aclare algo, porque vivió el gobierno de Jean-Bertrand Aristide, vivió los gobiernos que sustituyeron a Aristide, vivió la ocupación de fuerzas extranjeras y la disolución de las Fuerzas Armadas y la Policía de Haití, la creación, es decir, lo ha vivido todo. Pregunta, el origen de esas bandas que escuchamos, que en otro programa usted dijo que esas bandas podían ser la multiplicación de empresas y empresarios que tenían pequeños grupos que defendían sus intereses y que tomaron tanto poder que hasta manejaban parte de la economía de Haití. Pero en este caso, ese señor Barbecue, que es el que dice, vamos a permitir que vendan combustible, y no lo dice el supuesto gobierno, sino el rebelde. Pero tiene 16 americanos y un canadiense secuestrados, pidiendo dinero, es un secuestrador, y posiblemente sea cambiado por el nombre de rebelde y posiblemente hasta de revolucionario, porque nosotros hemos dicho algo que queremos que usted lo califique. En razón de que no hay familias, ni iglesias, ni Estados Unidos se ha responsabilizado de sus ciudadanos, que hayan pedido ni buen trato, ni entrega, ni contacto con esa gente. Yo tengo el error de pensar que esa es una creación como el ISIS en Medio Oriente, de rebeldes para que causen problemas y luego eliminaron. ¿Usted piensa lo mismo? Yo creo que tu intervención es clara, pero hay que añadir que estas bandas, como lo he dicho al principio, es la señora Lalín, representante de las Naciones Unidas, que ha unificado estas bandas. ¿Por qué? Estas bandas eran para impedir la caída de Jovenel Moïse, porque hubo manifestaciones de 1 millón, nunca uno ha visto eso en América Latina. 2 veces más de 1 millón de haitianos estaban en la calle de Port-au-Príncipe para pedir la dimisión de Jovenel Moïse, como lo he dicho al principio también, que había destruido todas las instituciones de este país. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué hemos visto? Que las bandas lo han empezado a crear con Martelly, que se llamaba Bandido Legal, y Jovenel Moïse ha hecho de Barbecue su brazo armado. Pero Barbecue es el Tom Tom Macú de Ariel Henry. Ariel Henry no es nada. Ariel Henry fue nombrado con un tweet
por el sindicato de los embajadores, primer ministro, pero Usted no ha dicho controla dos nada. veces eso. ¿Qué significa el sindicato o el grupo de los embajadores? Porque es el core group, unos embajadores que dictan ¿De qué países? Estados Unidos, Francia. ¿Y están allá? Están allí los ¿Y por qué embajadores los representantes de estos ¿Y países. quién saca a los rusos de allá? Los rusos no es Jovenel Moïse. Antes de morir, antes de ser asesinado, ha vuelto a tener relaciones diplomáticas con Rusia y después de unas semanas ha cogido su avión para ver el presidente de Turquía, Erdogan. Entonces, yo creo que cuando hablamos de la muerte o del asesinato de Jovenel Moïse, todavía nadie sabe por qué. Pero podemos dar porque todos están mezclados, todos querían la eliminación de Jovenel Moïse. Porque no podemos olvidar lo que ha pasado en África. 7 presidentes fueron asesinados porque ellos han tenido relaciones con Erdogan y Rusia. Y Jovenel Moïse, quizás al ir a ver a Erdogan, es una de las razones. Quizás, porque uno no sabe. Porque hoy día uno no sabe quién ha matado a Kennedy. ¿Cuál es el autor intelectual de esta muerte? El intelectual, porque el material fueron los que lo cuidaban. Bien, Michelle. ¿Quién tiene el poder político en este momento en Haití? ¿Lo tiene la gente de Aristide, la gente de Martelly o la fuerza de Duvalier? Nadie. Nadie. Es la anarquía total. Un caos. Caos. El Estado no existe. Ellos han destruido este Y Estado. si hay elecciones, gana Aristide. Elecciones, no podemos hablar de elecciones en esta situación. En este momento. No. Y Aristide no representa una fuerza No, porque tan si fuerte. hay Se alguien acabó. que interviene y organiza el país, dice elecciones en 6 meses. Porque eso es lo que hacen los... Porque no olvidamos que Aristide ha regresado en el poder Sobre gracias al presidente Clinton Sobre todo- con 20,000 soldados americanos Sí, pero usted ha dicho que hay un consejo de embajadores. a un sindicato de embajadores. Sí, pero ese sindicato de personas, ese sindicato de embajadores, podría ser, dígame usted, ¿hay alguna fuerza, hay algún liderazgo o alguna forma de establecer un liderazgo en Haití o un grupo de personas que puedan propiciar esa unificación de los sectores, tanto de rebeldes, de civiles armados, como de partidos políticos, para llegar a un acuerdo de reformas que permitan unas elecciones y una representatividad, o por lo menos salir de la anarquía? No podemos hablar de elecciones hoy día. Hubo reuniones, por ejemplo, en el Hotel Montana, llamamos el grupo de Montana, y ellos se han reunido más de casi 1,000 organizaciones. Ellos han hecho unas propuestas para que podamos tener un gobierno normal. Y hace 2 días, el ex representante del presidente Biden ha dicho que este grupo, el grupo de Montana, podría ser la salida para que al final Haití tiene un gobierno efectivo, y ha añadido que él cree que vamos a salir rápidamente de esta situación caótica. Embajador, yo creo que el mejor regalo que usted nos puede hacer es
decirnos algo que a veces es difícil. ¿Qué quiere el haitiano común? Si quiere estar tranquilo o si quiere irse de Haití. Y segundo, si es cierto que ustedes inoculan a su pueblo diciéndole que un país que nunca puso una bota militar en su tierra son sus enemigos. Díganos de esas dos cosas. ¿Qué quieren? Y si ustedes enseñan desde niño en la escuela a que nosotros somos sus enemigos. Enemigo, yo personalmente he vivido en República Dominicana durante mi juventud. Yo fui hasta profesor en la Academia Naval de la República Dominicana. Cuando Juan Bosch, yo estaba aquí joven, casi un niño, con las fuerzas rebeldes que luchaban contra Duvalier. Yo fui hasta, a pesar de mi juventud, el portavoz de las Fuerzas Armadas rebeldes del general Cantave. Y después fui nombrado profesor en la Academia Naval de este país. Entonces, cuando yo no podía ir en Haití, yo venía aquí durante mi larga estancia fuera de Haití, más de 20 años, viviendo en Europa, viviendo en América Latina y en República Dominicana. Yo no creo efectivamente que el pueblo haitiano tiene un odio hacia la República Dominicana, porque ustedes han recibido más de 1 millón de haitianos aquí. En la construcción hay 250,000 haitianos que están trabajando. En los campos hay miles y miles de haitianos que están trabajando. Y cuando los dominicanos llegan en Puerto Príncipe, están en Haití, son recibidos con los brazos abiertos. Yo no creo que efectivamente somos enemigos, pero los que están pidiendo la intervención militar en Haití, cual que sea su nacionalidad, yo creo que son anti-haitianos. Mi país no puede otra vez tener fuerzas armadas extranjeras en su suelo, que sean las Naciones Unidas, que sean las fuerzas de la OEA que han intervenido en 65 en República Dominicana, y a este momento el ministro de Finanzas de las fuerzas rebeldes en República Dominicana, cuando Caamaño yo estaba aquí, cuando Caamaño era jefe rebelde, el ministro de Finanzas era el padre del actual presidente de la República Dominicana. Entonces, cualquier sea el puesto que tiene un hombre que sea periodista, político, no puede impedir que otra vez que los extranjeros, las Fuerzas Armadas controladas por la OEA o la ONU pisotean otra vez otra parte de nuestra isla. Bien. Embajador, usted tuvo el privilegio de representar su país ante un gobierno de Balaguer. Como embajador, aunque sea en la presentación de credenciales, ustedes conversaron. Yo creo que sería útil que usted nos relate una conversación que no sea de Estado, porque ya pasaron 30 años, entre lo que le dijo el embajador haitiano a Balaguer y lo que Balaguer le contestó. ¿Qué pensaba Balaguer de unas relaciones dominico-haitianas y qué usted le expresó? Yo tengo que decir, yo veía al presidente Balaguer de vez en cuando, gracias al general Dunlop, que era su médico, y muchas veces yo iba a ver al presidente Balaguer y él era muy contento de nuestros encuentros, porque así él podía practicar su francés.
Y muchas veces hay muchos ministros que esperaban afuera y el presidente Balaguer me guardaba una hora y practicaba su francés. Hablamos de libros, de autores. Y en Francia o en Haití, y de vez en cuando yo llevaba un libro para regalarlo y un buen perfume. Yo puedo decir que el presidente Balaguer afuera tenía un discurso haitiano, pero yo fui sorprendido de ver 3 expresidentes haitianos colgados en su habitación. Entonces él no era ningún haitiano. Bien. Pero por razones electorales, él tenía un discurso de vez en cuando haitiano, pero en su libro, La isla al revés, el presidente Balaguer ha hablado de la unificación de la Federación Haitiano-Dominicano con un presidente haitiano 4 años y un presidente dominicano 4 años. Yo voy a decirte más. Sí, puede continuar. Sí, Sí, entonces, el presidente Balaguer ha salvado, hemos hablado de eso, la vida de Peña Gómez 2 veces. Porque unos generales querían matarlo y ¿quién escondía Peña Gómez? ¿En qué casa estaba escondido? Era en la casa del general Dunlop para salvar la vida de Peña Gómez. Yo creo que esto va a ser una agenda para un programa, varios programas de televisión. El embajador Paul Arcelin nos puede aportar mucho, sobre todo esa última parte que él pudo captar, como que él es residente aquí. Gracias, embajador. Yo debo, antes de terminar, yo debo hablar de mi último libro, Sanky Panky, la danza de los Sanky Panky, que en inglés, francés, españoles, este baile de los Sanky Panky nos da la historia dramática de los actores que bailan bebiendo champaña, degustando caviar, y no le importa la miseria de nuestro pueblo. Este libro habla de las relaciones haitiano-dominicanas y la situación a través del mundo. ¿Dónde está el libro disponible? Lo están traduciendo ahora en español. Bien, Y mi primer libro, yo había encontrado Julito hace unos años con Leo Reyes, él me había dicho de dárselo para que él lo traduzca en español. Bien, Gracias, gracias al señor embajador, ex embajador de Haití en República Dominicana, Paul Arcelin, y por todo lo que nos ha dejado saber sobre su país y su realidad al día de hoy. A ustedes las gracias también y les exhortamos a que si vieron esta entrevista y quieren volver a verla o quieren compartirla y comentarla, ahí está nuestro canal de YouTube, Revista 110, donde podrán tener acceso a la misma. Gracias.